En el vídeo de hoy vamos a hablar de un tema muy importante y un tema que a mí me encanta personalmente porque creo que todo se ve muchísimo más claro cuando aterrizamos números y vemos realmente lo que puede estar pasando en tu negocio. Hoy te voy a hablar de el dinero que tu clínica pierde cada mes sin saberlo y cómo calcular exactamente cuánto valen tus pacientes que yo llamo dormidos y lo más importante, ¿no? No solo vamos a hablar de problemas, sino vamos a hablar de soluciones, de qué podemos hacer con todos esos pacientes que están dormidos y que no nos están generando dinero para nuestra clínica, sobre todo porque son ellos los que aquí acuden a nuestra clínica porque necesitan ayuda y te voy a explicar cómo hacer para reactivarlos. La primera pregunta que te deberías hacer en este punto es ¿cuántos pacientes han venido una sola vez y nunca han vuelto? Porque esto pasa, porque la gente tiene una vida, la gente viene una vez y si nosotros no le recordamos que estamos ahí, que le podemos ayudar, que tiene un dolor que le está haciendo daño, que realmente el problema que tiene se puede solucionar, no volvemos porque las personas, por definición, somos vagas, somos perezosas y nos cuesta dar ese paso. Entonces, una cosa te voy a decir, si llevas más de 2 años con tu clínica, la respuesta casi seguramente te va a sorprender y no de forma agradable, porque muchas veces nos centramos, porque yo también entiendo eso, nos centramos en la captación, vamos a buscar nuevos clientes, cuando seguramente los clientes que ya han entrado en tu clínica, que ya han consumido tus productos, tus servicios, serían los más rentables, porque hay estudios de marketing que demuestran que cuesta 7 veces más conseguir un nuevo cliente que retener a uno que ya tienes. Ahora bien, estos son los números reales, esto no me lo invento yo, esto está basado en estudios. Se estima que aproximadamente el 45% de los pacientes que visitan una clínica privada no vuelven tras la primera visita. El 45%, prácticamente la mitad de los pacientes que visitan una clínica, como podría ser por ejemplo la tuya, no vuelven. Y estos datos son preocupantes, son muy preocupantes. Y te voy a decir algo que ya sabes pero que no está mal recordar. Un paciente que no duerme, o sea, un paciente que no duerme, no, un paciente dormido, genera 0 euros. Ahora bien, no te equivoques pensando que genera solamente 0 euros. No es solo que genere 0 euros, es decir, nada, sino que te ha costado un dinero atraer a esa paciente y con lo que te ha costado atraerlo, luego resulta que después de esa primera visita no te genera dinero. Es decir, a lo mejor te ha costado 200 euros atraer a ese paciente y después de esa primera visita te sigue generando cero contando que hay un déficit de 200. Y tú me puedes decir, bueno, Mar, pero la primera visita no ha sido gratis, le he cobrado 50. Vale, pues menos 50. Es decir, menos 150. Te ha costado 150 euros atraer ese paciente y luego no te ha seguido generando nada. ¿Cuál es la fórmula en este caso? Vamos a hacerlo redondo y vamos a utilizar la estadística del 45% de tasa de abandono. Si en tu clínica no es el 45% de tasa de abandono, pues oye, adaptarlo a tu clínica y en lugar de un 45 es un 20, pues bueno, cambia el 0,45 por 20. Entonces la fórmula es fácil. Pacientes en tu base de datos, ¿no? Es decir, pongamos que tienes, yo qué sé, 1000 pacientes en tu base de datos. Por un 0,45 de tasa de abandono, te sale el porcentaje o el número de pacientes dormidos. En este caso, por ejemplo, pues si son 1000 serían 450 pacientes dormidos. Eso lo multiplicas por lo que te cuesta, por ejemplo, cada ticket medio de un paciente en tu clínica y tendrás el dinero. Vamos a hacerlo con números reales. Imaginemos que tú tienes un total de 600 pacientes en tu base de datos. Cuenta que aproximadamente tengas unas 80 visitas al mes de pacientes activos y que el ticket medio por visita sea de 70 euros. Pues esto significa que tienes unos 270 pacientes dormidos. Ojo, contando, como te decía antes, contando en todo momento que hay una tasa de abandono del 45%. Si tu tasa de abandono no es del 45%, es de menos, tenías que ajustar estos cálculos. Pero yo aquí estoy haciéndolo contando la tasa de abandono del 45%. Por lo tanto, serían 270 pacientes dormidos. Eso quiere decir que cada mes puedes estar perdiendo 18.900 euros al mes, lo que implica unos 226.000 euros al año. Pongamos que
tienes menos visitas y que el ticket medio es menos, pues obviamente es menos dinero, ¿vale? Esto, o son menos, ¿vale? Pongamos que tienes 500, ¿vale? 500 pacientes totales y que haces 70 visitas al mes y que el ticket medio son 60 euros. Es decir, tú tienes que ir jugando con estos números en función de la tasa de abandono que tienes y del número de pacientes que tienes totales, ¿vale? Pacientes. Gente que viene a tu consulta o va a venir a tu consulta. Gente que ha abierto la cartera para contratar algún servicio o algún producto de tu clínica, ¿vale? ¿Por qué pasa en todas las clínicas? ¿Por qué? Pues normalmente pasa porque la mayoría de clínicas tienen un software de gestión, pero que no hace un seguimiento proactivo. Por ejemplo, Clinicare o Gesden. Estos registran las visitas, pero ninguno llama al paciente que lleva 3 meses sin aparecer. Esa no es su función es únicamente la gestión. También algo súper típico, porque es normal. Tu equipo no tiene el tiempo para llamar a 200, a 400, ni siquiera a 100 personas que hace mucho tiempo que no vienen. Aunque alguien quisiera hacer ese seguimiento de forma manual, llamar uno a uno a los pacientes dormidos requeriría semanas de trabajo sin hacer otra cosa. Y algo también súper importante, porque me pasa en muchas clínicas que dicen, oye, es que yo tengo un servicio muy bueno, yo tengo un producto muy bueno, y eso debería ser suficiente como para que la gente vuelva. Lo siento, pero no. Porque la mayoría de veces, cuando la gente no vuelve, no es porque estén enfadados o no le haya gustado tu clínica o tu servicio. Es simplemente porque se olvidan, porque la vida pasa y porque tenemos 1000 cosas en la cabeza. La mayoría de pacientes que no vuelven no es que tuvieran una mala experiencia, sino que la vida se les ha ocupado y nadie les ha recordado que existías. ¿Qué cambia cuando sí que tienes un sistema proactivo que reactiva esos pacientes? Pues sin sistema lo que pasa es que hay pacientes que se van y nadie se da cuenta hasta meses después. El seguimiento depende de qué, de una persona del equipo que tenga tiempo. Además, se generan muy pocas reseñas, que este es otro problema. Si no tienes reseñas, si no tienes prueba social a día de hoy en el mundo online, es como si no existieras. Y de media se estima que entre 10.000 y 30.000 euros al mes de ingresos no se generan. Y además, el crecimiento, como te decía al principio del vídeo, depende de captar nuevos pacientes de forma constante. Ahora bien, si tenemos un sistema, ¿qué pasa si tenemos un sistema que solucione todo esto? Pues que el sistema detecta automáticamente a los pacientes dormidos, esos pacientes que llevan más de 1, 2, 3 meses sin acudir a tu clínica. Además, les envía un mensaje personalizado para que nadie lo tenga que hacer de forma manual, porque tu equipo, su función principal debería ser garantizar una experiencia del paciente única y absolutamente brutal cuando está en tu clínica, no mandar WhatsApp o hacer llamadas. Además, este sistema solicita automáticamente reseñas de Google tras cada visita, que es el mejor momento para pedirlas, porque es cuando la gente se va contenta de tu clínica. En ese momento es el mejor momento para pedir la reseña porque la persona se va contenta. Además, se estima que se produce entre un 3 y un 5% de reactivación mensual. Ingresos nuevos sin ningún tipo de inversión. ¿Por qué? Porque son clientes que ya te pertenecen, porque son clientes que ya forman parte de tu base de datos. Entonces no hay que reinvertir en anuncios para que vengan esos pacientes, esos clientes, porque ya forman parte de tu lista. Y además funciona solo sin que tu equipo tenga que tocar nada. Lo que pasó en un cliente, en una clínica, que le aplicamos en los primeros 90 días este sistema. Pues se reactivaron 23 pacientes que estaban dormidos, se generaron 18 reseñas nuevas en Google y además se produjo un 0%, bueno, 0% no, 0 horas de trabajo manual en el equipo de la clínica. Como te digo, esto sin invertir ni un euro en anuncios ni nada parecido, simplemente aprovechando esa mina de oro que ya tenía la clínica. Al final, este sistema se pagó únicamente en el segundo mes, ya se recuperó la inversión en este sistema. Ahora bien, lo que yo te diría, ¿vale? Olvídate de este enlace porque no está activo, ¿vale? Ni lo mires. Lo que yo te diría, lo primero que deberías hacer es entrar a coger un papel y boli, un Excel, lo que quieras, hacer los cálculos que te decía al principio, hacer los cálculos de lo que te está costando realmente, como te decía, estos cálculos de aquí.
calcular lo que te puede estar costando todos esos pacientes que están dormidos y que nadie se está sacando partido. Mirar cuánto realmente te puede estar costando esto. Si la cifra no te gusta, si la cifra te incomoda, en la descripción te voy a dejar un enlace. ¿Para qué? Para reservar una sesión de diagnóstico gratuito conmigo. ¿Qué haremos en esa sesión? En esa sesión básicamente hablaremos tú y yo, me contarás cuál es tu infraestructura, cuáles son tus procesos, cuáles son tus sistemas y veremos si implementar un sistema de recuperación de pacientes y de generación de nuevos pacientes tiene sentido para tu clínica, para tu situación o no. Como te digo, son 30 minutos tú y yo, sin ningún tipo de coste, sin ningún tipo de compromiso. Abajo, en la descripción, tienes el enlace a esa sesión. Me contarás tu situación, veremos qué se puede hacer y saldrás de esa sesión de diagnóstico con un plan de acción para empezar a cambiar cositas. Como te digo, en la descripción tienes el enlace a esa sesión de diagnóstico gratuito y si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete para nuevos vídeos y para de verdad darle la vuelta a la situación de tu clínica en este 2026. Espero que este vídeo te haya gustado y si ha sido así, no te olvides de darle tu like y nos vemos muy pronto.